Listo. Pues Ya, les proponía buenas tardes para todos. Nos acabamos de conectar recién y esta es la tercera sesión de nuestro club de lectura dedicado en esta ocasión a pues discutir sobre el Evangelio de San Marcos. Mm, Tenemos el gusto de contar hoy con un experto en el tema, eh, mi amigo Jorge Angarita del Caudo Caña. Y entonces, bueno, ya habíamos hecho una pequeña presentación informal, pero Jorge, me gustaría que empezáramos pues con una breve descripción de qué es la teología bíblica, cuál es el tipo de estudios que se suelen hacer a ese respecto, y, y ya después entraríamos un poco a presentar Marcos, ¿qué le parece? Sí, está bien. Bueno, buenas tardes para todos. No sé si me escuchan bien. sí, señor. Buenas Sí. tardes. Bueno, bueno, gracias por la invitación para este club de lectura. Juan Sebastián hoy me compartía la posibilidad de participar y bueno, ahora me abrió también el espectro para poder entrar también a ser parte del grupo. Creo que no hay requisitos así indispensables, ¿no? Tatuajes ni nada de esto. Bueno, eh, yo estudié teología bíblica, es un acercamiento a la Biblia desde la teología. Eh, no es exégesis propiamente, que es agarrar el texto y detallarlo, estudiarlo en sus particularidades, pero como ustedes saben, la Biblia pues es un conjunto de libros, una biblioteca. Entonces yo me especialicé en el Nuevo Testamento, en un texto, es una carta pequeña de San Pablo a los Filipenses, se llama así, de pronto la han escuchado. Pero en ese estudio uno también tiene una visión general de la Sagrada Escritura, de la Biblia, del texto, y pues conoce textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La Biblia como la tenemos hoy en día, pues digamos que se estableció con los llamados textos canónicos o textos que hacen parte del canon de las Escrituras, más o menos según las Biblias, si son Biblias cristianas o Biblias ortodoxas o Biblias católicas, fluctúan entre 76 o 75, 74, 70 libros, ¿sí? Entonces, Juancho hoy me decía que pues, tratáramos del Evangelio de Marcos. No sé si vamos ya al detalle del texto de hoy. Pues yo hoy estoy un poco limitado por el tiempo porque tengo una videoconferencia a las 4, pero voy a tratar pues, de dar ideas muy generales de Marcos porque pues habría que entrar en detalle y demás, y por eso voy a hacer un poco rápido. Juancho, de pronto, los ocañeros tenemos la fama de que hablamos muy rápido y nos comemos palabras a veces, o las eses finales, como costeños, pero me corrigen, o Juancho me va frenando cualquier cosa. Perfecto, Jorge. Eh, Listo, gracias. Bueno, el Evangelio de Marcos hace parte del Nuevo Testamento. Hay un conjunto de libros que se conocen como los Evangelios. Dentro de los Evangelios, pues canónicos hay cuatro. Ustedes de pronto los han escuchado hablar: Lucas, Mateo, Juan y Marcos, lo dejo de último. Dentro de ese grupo podemos dividirlos en dos subgrupos: los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Sinópticos porque tienen una misma óptica o se pueden poner en una misma hoja y nos van a hablar de lo mismo, con añadiduras o con de pronto cortes, pero va a ser el mismo texto visto desde diferente óptica, por eso sinopsis. Se puede hacer sinopsis con eso porque tienen el mismo contenido, pero una óptica diferente. El Evangelio cuarto, que es el de Juan, que es el último, es el más teológico, es el más largo, escrito por allá en el 90 en el 90 después de Cristo, tiene otra visión, es un evangelio muy lindo, muy especial, pero se sale del esquema de la sinopsis con los otros tres. Bueno, entonces vamos a situarnos ahora en ese grupo de evangelios, nos vamos a situar, perdón, en los sinópticos. En los sinópticos, el más cortico de todos los evangelios es Marcos. Marcos es el evangelio más breve, tiene 16 capítulos. Marcos está escrito en koiné, que es un griego, digámoslo, sencillo, del que hablaba la gente de a pie, un griego casi que oral, casi que Marcos es como un escritor que va escribiendo
eh, tal cual lo van diciendo. Entonces, por eso ahorita Juancho al inicio pues hablaba que el texto es como muy parco, muy directo, muy concreto. Y de hecho, Marco fue el primer texto de los evangelios sinópticos que se escribieron, escrito más o menos entre el 64 y el 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Según la tradición, es el texto más antiguo que tenemos de los evangelios, porque los textos más antiguos del Nuevo Testamento pues, son las cartas de San Pablo. Entonces, tenemos que partir de eso, que es el texto. Ahorita decías que un amigo, no sé quién, no sé si fue Dani, comentó que este era un texto eh, que había que leerlo en voz alta porque, Juancho, No, sí, no, ¿fue que Daniel? estábamos con Diana preguntándonos cómo habíamos llegado a esta decisión de Marcos y entonces decíamos que quizás había sido por sugerencia de Eduardo, que yo no sé si se lo inventó, se lo soñó o qué, pero él decía que entonces había que leer Marcos porque era el evangelio que era más lindo de escuchar en voz alta. Ya. Bueno, quizás tiene que ver porque realmente el valor de Marcos es que Marcos es un evangelio fuente, fue el primero en ser escrito. Y la tradición dice que Marcos, perdón, Mateo y Lucas, los otros dos sinópticos, muchas de las cosas que fueron escritos posterior, fueron escritos por allá entre el 80, entre el 70 y el 80, tomaron de Marcos. O sea, uno lee Mateo y Lucas y tienen cosas de Marcos. Más, o sea, le ponen más detalles, ¿sí? Marcos es más preciso. En cambio, Lucas y Mateo entran en el detalle, entran a precisar, entran agrandan el texto. Por eso los textos son más grandes. Marcos comienza con un Jesús adulto, es decir, el comienzo de Marcos es un Jesús adulto bautizándose en el Jordán, mientras que Mateo y Lucas presentan a un Jesús niño naciendo en un pesebre. Bueno, Juan, el que rompe la sinopsis, empieza con un Jesús verbo en el cielo, preexistente. Bueno, entonces es para decirles a ustedes que Marcos tiene esas cosas, quizás resulta lindo por eso, porque presenta un Jesús muy adulto, un Jesús furioso, un Jesús alegre, un Jesús muy humano. Y de hecho, si ustedes van a leer el Evangelio de Marcos, comienza así, el versículo 1, el capítulo 1, versículo primero dice, así comienza, perdón, comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, así comienza. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí quiero pues decirles esto porque realmente es conocido Marcos como el que introdujo un género de escritura que se conoce como evangelio. Por eso comienzo de la buena noticia o comienzo del evangelio de Jesucristo. Entonces, anteriormente no había este tipo de género, digámoslo literario, pero con Marcos se introduce el género del evangelio. Hay una inclusión. Si de pronto Juancho ahorita que decía que lo había leído de corrido, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Al final del Evangelio, en el capítulo 16, por allá, el centurión romano al finalizar, de pronto ustedes lo han visto en las películas o si han leído el Evangelio, pues lo van a notar. Dice el centurión, realmente, o sea, ese que murió en la cruz, era el Hijo de Dios. Un centurión romano, una persona que no tenía nada que ver con el movimiento que Jesús había comenzado. Entonces, comienza con, eso es una inclusión, es decir, comienza con Hijo de Dios y termina con Hijo de Dios. En la mitad del Evangelio, Pedro, uno de los famosos apóstoles de Jesús, va a decir, la pregunta de Jesús dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos también que se marca allí también una pauta. Entonces, vamos a entrar ahorita como un poco en la división del Evangelio. El Evangelio, como les digo, es un Evangelio corto, de 16 capítulos, y está dividido, según los especialistas, en dos bloques. Del capítulo 1 al capítulo 8:27, con la confesión de fe de Pedro, cuando dice, tú eres el Mesías. Y la segunda parte va de ese versículo 8, del versículo 8:27, hasta el 16:8. Esos son los dos grandes bloques del Evangelio. Bueno, miremos qué trata o qué trae la primera parte y qué trae la segunda. La primera parte del Evangelio de Marcos
habla de lo que fue la vida pública de Jesús, ya grande, adulto. Es un Jesús poderoso que hace milagros, es un Jesús predicador y lo sitúa en Galilea. O sea, Galilea es la región del campesinado, es la región de la gente pobre, sencilla, y Jesús allí anuncia, denuncia, se enfrenta a los fariseos y es un Jesús poderoso, es un Jesús que tiene, digamos, superpoderes porque va sanando, va curando, va enfrentándose con el que sea. En la segunda parte hay un cambio de tono. O sea, Jesús ya no se muestra tan poderoso, Jesús se muestra vulnerable e incluso dice que lo van a matar. Entonces, esta segunda parte vemos a un Jesús que va camino a Jerusalén. Y Jerusalén es el lugar de la muerte, el lugar de la cruz. Recuerden que el lugar de la vida, donde él anunció y se mostró poderoso, fue Galilea, el lugar del campesinado, de la gente sencilla. Aquí va el lugar del templo, o sea, Jerusalén es la capital, es el templo, está el templo, están los poderosos, está el poder religioso, está el poder político, están los romanos. Por eso termina el centurión romano diciendo, verdaderamente está el Hijo de Dios, cuando lo matan a Jesús en la cruz. Entonces, esas son como los dos grandes bloques. En el primer bloque vemos una gran figura que aparece anunciando o lanzando a Jesús, voy a utilizar una palabra coloquial, lanzándolo al estrellato, es decir, eh, impulsando a Jesús, que es la figura de Juan Bautista. Juan Bautista que anuncia a Jesús en el desierto. Lo segundo que podríamos dividir este primer bloque es Jesús escoge a 12 hombres sencillos, a 12 campesinos, a 12 pescadores. Y al escogerlos a ellos, les enseña, tiene una manera de enseñar muy particular, que es con parábolas y con actos de poder. Entonces, estos hombres van viendo en Jesús a una figura a la cual adherirse y a la cual seguir. Pero estos hombres son tardos en entender, es decir, no comprenden lo que Jesús les quiere mostrar y ni siquiera los milagros y este poder de Jesús les hizo caer en cuenta de que estaban pues con el Hijo de Dios. Incluso en el capítulo 3 de Marcos, que es esta primera parte, vemos a la misma familia de Jesús cuestionando a Jesús y diciendo, este está loco, se salió de los cabales y no comprenden el proceder, el actuar de Jesucristo. Finalmente, esta primera parte termina con el envío de los 12. Este envío, Jesús los lanza a predicar las buenas noticias, el Evangelio, y allí vienen controversias, van a tener problemas, van a tener dificultades, y allí es el único evangelio que tiene la multiplicación de los panes 2 veces. Curiosamente, es un milagro que sucede en los 4 evangelios. Si se puede hacer una sinopsis con los 4, recuerden que solamente con 3 se puede hacer una sinopsis, Mateo, Lucas y Marcos, Juan sale de ahí. Con el único texto que se puede hacer una sinopsis en los 4 es con la multiplicación de los panes, porque está también en Juan. Es el único texto que está en los 4 evangelios. O sea, este texto tuvo que decirles algo o tuvo que decirles mucho a las primeras comunidades cristianas porque lo ponen los 4. Los 4 lo tienen y los 4 lo describen con lujo de detalles. Entonces, descubrimos que el Evangelio de Marcos lo trae 2 veces, o sea, multiplica los panes 2 veces. Y esto es como para hacer caer en cuenta a los apóstoles de lo que quiere mostrarles, pero no lo comprende. Bueno, pasemos a la segunda parte. La segunda parte es una parte más drástica, más fuerte. Jesús comienza a cambiar el tono, como les dije anteriormente. Jesús comienza a hablar de muerte, de sufrimiento, de cruz. Y pues los discípulos quedan peor, o sea, están desconcertados totalmente frente a este anuncio. Jesús anuncia 3 veces la pasión en esta segunda parte. Y después de ese anuncio, empieza un camino a Jerusalén, llega a Jerusalén y empieza a tener un ministerio allí en la capital que le va a traer problemas y comienza lo que se conoce como la pasión, con la cena, o la última cena, la pasión, crucifixión y, y la tumba. El Evangelio de Marcos termina con la tumba vacía. No sé si ustedes se dieron cuenta o leyeron de pronto los pie de páginas que traen las Biblias, algunas, omiten el final de Marcos. Marcos resulta que tiene 2 finales, un final corto y un final largo. El final corto termina con las mujeres, María Magdalena y las mujeres van a correr a correr la piedra de la tumba y se encuentran con que la tumba
primero la piedra está corrida y la tumba está vacía. Arriba, perdón, adentro hay un ángel, bueno, es un joven, un muchacho, dice ahí, joven, vestido de blanco, que les dice que lo van a descubrir en Galilea. Recuérdense que Galilea fue el lugar donde él anunció la vida. Que no lo busquen allí, o sea, a Jesús no hay que buscarlo en la muerte o en la tumba vacía, y les dice, vayan y díganselo a los apóstoles, y las mujeres salen, pero no anuncian, o sea, hay miedo. El evangelio corto, o sea, la parte corta, final corto de Marcos termina con incertidumbre, termina, no hay apariciones del resucitado, hay que buscarlos en Galilea, donde él vivió y les anunció la vida y les dijo qué tenían que hacer, es decir, curar a los enfermos, comer con la gente sencilla y relacionarse con la gente que tiene necesidades, ¿no? Bueno, voy a hacer una cuña de un teólogo que se llama José María Castillo. José María Castillo dice que Jesús en Galilea anunció como tres grandes necesidades de la humanidad, ¿no? O sea, es decir, que la gente se relacione bien, o sea, las relaciones, que la gente coma. Entonces, por eso Jesús le preocupó que la gente comiera, ¿no? Que la gente tuviera algo para comer. Por eso la multiplicación de los panes es fundamental. Y dicen que a Jesús lo mataron por su forma de comer. O sea, si vamos a ver las cenas que tenía Jesús, eran cenas con gente de mala fama, es decir, prostitutas, gente tráfuga, gente malandros, utilizando una palabra muy actual, y con esa gente era que comía Jesús, por eso a Jesús lo mataron por su manera de comer, además de que comía mucho, tomaba mucho, los fariseos lo llamaron comelón y borracho. Y, y lo otro que dice José María Castillo, además de relacionarse con la gente sencilla y de mirar el hambre de la gente, es el tema de la sanación, es decir, la enfermedad. A los seres humanos siempre la enfermedad, bueno, a propósito de lo que estamos viviendo, a Jesús le preocupaba mucho que la gente estuviera enferma. Y además porque los enfermos en la época de Jesús eran excluidos, leprosos, los sacaban. Entonces, hay una idea de inclusión. Entonces, José María Castillo dice, en Marcos se percibe eso, ¿no? O sea, Galilea es eso. Galilea es la vida, que la gente coma, que la gente esté sana, que la gente esté bien, eh, que tenga salud y que la gente se relacione bien. Esto sería un buen plan de gobierno para nuestros gobernantes. Bueno, resulta que las mujeres escuchan eso de este hombre joven y Perdón, salen. Jorge, pero una pregunta. Entonces, usted dice Galilea es la vida y dice estas tres cosas tan interesantes. Y entonces, por oposición, Jerusalén sería ¿qué? La muerte, Jerusalén, la ley, ¿qué? sí, Jerusalén representa el lugar de la muerte y en el lugar de la muerte pues está el poder religioso, el poder, o sea, los fariseos, el Sanedrín, está el poder político y militar, está el ejército romano, están los emperadores, bueno, los representantes de ahí en la zona de Judea. Y también está el rito, es decir, ahí está el templo, ¿no? La parte ritual, están los sacrificios de animales. Dicen que esto nos lo dijo Timothy una vez, el maestro de la orden de predicadores, es, es un teólogo famoso también. Y decía Timothy que a Jerusalén se percibía primero a través de la nariz, del olfato, antes de la vista, porque la quema, el sacrificio de animales era tan grande que el olor era fuertísimo. Entonces se percibía primero a través de la nariz, del olfato, que de los ojos. Entonces, la gente tenía por tradición ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, a hacer el sacrificio, entonces era una matanza de animales terrible. Y en ese contexto, Jesús sube también pues, a entregar su vida. Y precisamente esto le da la segunda parte de este Evangelio de Marcos, comienza, Pedro, o sea, termina cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, pero comienza cuando Jesús le dice a Pedro, porque Pedro intenta parar, ¿no? Dice, no nos vamos para Jerusalén, ¿no? Eh, evitemos anunciar tan fuerte esto que estás diciendo, estas buenas noticias, a los poderosos porque te van a matar. Entonces, Pedro empieza a ponerle freno a Jesús y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, Jesús empieza a hablarle fuerte a Pedro y por eso los discípulos empiezan a ver un cambio de tono y cuando Jesús llega a Jerusalén, pues llega a enfrentarse a esos poderes. Es lo que pasa con nuestros líderes sociales, ¿no? O sea, cuando vos te enfrentás con el poderoso,
te enfrentas con el, no sé, con el poder político de la época, eh, pues te matan, ¿sí? Entonces, Pedro intenta parar eso y Jesús dice, no, vamos, 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 que yo voy a anunciar también allá la buena noticia que dije al inicio, al comienzo del Evangelio de Jesucristo. Esta es mi misión y yo voy a cumplirla. Entonces se va a anunciar. No se va a que lo maten, se encuentra ya con la muerte. Eh, entonces, Jesús aparece como una fuerza de contestación allá en Jerusalén y pues bueno, entonces en ese contexto ya la tumba vacía pues significa eso, que a Jesús no debemos buscarlo allí, sino que debemos buscarlo donde está la vida. Les decía que tenía, volviendo ya a centrarnos en la parte final del Evangelio, tenemos un final corto y un final largo. El final corto termina con que las mujeres se guardan eso en secreto y allí termina, ustedes lo pueden descubrir. Eso va hasta Marcos 8. 16, 8, perdón, capítulo 16, que es el último, versículo 8. Y después los copistas le agregan la otra parte. Son 3 apariciones de Jesús a las mujeres, a 2 que van caminando, 2 que van por ahí por el camino, y a todos los 11. Y al final Jesús asciende al cielo. Pero eso es una añadidura posterior. El Evangelio termina con, con miedo, el Evangelio de Marcos. El Evangelio termina con un secreto guardado, que es la tumba vacía, y que tienen que ir a Jerusalén a descubrirlo, al Jesús vivo. Bueno, entonces nos encontramos con un evangelio, ya para ir cerrando, predicado a, a pagano cristianos, es decir, no son judíos cristianos convertidos del judaísmo al cristianismo, sino que gente pagana. Marcos le predica a gente pagana, cristiana, que necesita, esto lo descubrimos porque en muchas partes del Evangelio, por ejemplo, Marcos tiene que explicar qué hacían los judíos. Por ponerles un ejemplo, lavarse las manos. Los judíos tienen como costumbre antes de comer lavarse las manos. Entonces, en el Evangelio, Marcos, por ejemplo, pone, esto es un ritual que hacían los judíos, se lavaban las manos. Entonces, es como explicándoles a ellos. Y también algunas expresiones que trae, recuerden que este Evangelio pues, fue escrito en koiné, en griego, pero trae algunas expresiones en arameo, que era la lengua que hablaba Jesús, y algunas expresiones en arameo, Jesús se las explica también a los paganos cristianos que están leyendo este evangelio. O sea, esta primera comunidad que está tratando de tener la visión de Jesús de parte de Marcos. Entonces le está diciendo, por ejemplo, por citarles un ejemplo, cuando estaba escogiendo a los 12 apóstoles, escogió a 2 y los llamó Boanerges, una expresión en arameo, y se las explica. Dice, Boanerges significa los hijos del trueno. ¿Sí? Entonces, esto es para decirles a ustedes que esto muestra que no era una comunidad judía que conocía la ley y que conocía expresiones que los judíos manejaban normalmente. Eh, ¿Qué más hay que decir? Bueno, terminemos diciendo que, como por lo que empezamos, es un evangelio pobre en vocabulario, tiene muy poquito vocabulario, sus relatos son muy próximos al estilo oral, frases cortas, mal unidas, verbos conjugados sin preocupación en la concordancia de los tiempos, pero sí vemos a un Marcos muy narrador, es como un cuentero, es como una especie de contador de historias que va contando historias, historias, historias y las va uniendo y que tiene una trama. Es decir, Marcos es apasionante leerlo, quizás tu compañero decía eso, era porque a Marcos es como muy vibrante con lo que está diciendo, ¿sí? Es un estilo vivo, es un estilo que lo tiene uno alerta y lo desarrolla con drama, más que con enseñanza. Él va contando la historia de un Jesús vivo, un Jesús que se hace llamar Hijo del Hombre, un Jesús apasionado, un Jesús que dice, bueno, vamos hasta la muerte, y entonces eso es lo que se percibe allí. Y se percibe también un esquema, o sea, aunque no es un vocabulario rico, se perciben estos 2 grandes bloques y vemos cómo tiene un comienzo y un final unidos por una inclusión y por 2 confesiones de fe, la de Pedro en la primera mitad, verdaderamente tú eres el Mesías, y la del centurión rumano al final, este era el Hijo de Dios. Entonces podríamos decir así, grosso modo, que eso es como lo que yo puedo leer así de manera muy rápida del Evangelio de Marcos. Ya. Pues Jorge, genial. Está genial. Yo tengo muchos comentarios, preguntas, dudas. Yo hace rato no hablaba de este tema y me parece apasionante. Pero quisiera que los mis demás compañeros también pues,
intervinieran antes, no sé. Igual, ¿usted nos puede acompañar un ratico más, 10 minutos? Sí, sí, tomamos 10 minutos para estar. A ver, no sé, Diana, Dani, Mayra, si quieren algún comentario, pregunta, algo, Sí, aprovechando un poco que Jorge está aquí. sí. Yo quería pues también comentar un poco esa partición que ve Jorge entre la primera parte, en donde se muestra un Jesús un poco más poderoso, que sana, digamos, eh, a la gente, pero digamos que hay como dos tipos de sanación, según lo que alcanzo a ver. Una sanación que obedece, por supuesto, a los males corporales, pero también una sanación que obedece al tema del espíritu también, ¿no? Entonces, por ejemplo, al paralítico, digamos que no solo le dice levántate y anda, sino que además le dice que sus pecados quedan perdonados. Entonces, digamos que la primera inquietud sería hasta qué punto hay una relación entre el pecado y los males corporales, o si definitivamente no hay una relación, sino que es casuística. Sería, digamos que la primera inquietud. También comentar que en esa segunda parte, en donde ya se ve ese Jesús vulnerable en Getsemaní, que incluso le dice a Dios que aparte esa copa de él, que aparte ese destino, pero que de todas maneras él entiende que se puede hacer la voluntad de él y no la propia. Ahí sí se muestra un Jesús vulnerable, y aún así, cuando me parece que llega a Jerusalén, no sé si estoy aquí tocando ya las historias, pero cuando llega a Jerusalén, él se molesta también cuando ve a estos vendedores y a estos mercaderes ahí al lado del templo, y entonces digamos que ejerce ese papel también contrahegemónico ante esa Jerusalén poderosa que guarda un status quo, ¿no? Y ya como dato que quería preguntar es, ¿qué pasa luego con los apóstoles, ¿no? Porque digamos que Jesús no les vaticina tampoco dentro de ese Evangelio de Marcos, no les vaticina, no les augura un buen destino justamente por la creencia en él. Y digamos, para mí sería interesante saber qué es lo que sucede luego con estos seguidores de Jesús. Bueno, entonces, sí, la intuición que estás teniendo, Dani, en todos los evangelios, en los cuatro se percibe. Dale, Juan. Jorge, ¿qué tal si recogemos varias y ya, porque como el tiempo se Bueno, va terminando? listo, listo, Diana, dale, dale. no sé si tú quieres decir algo, preguntar algo. El micrófono, Diana. Perdona. No, yo estoy acá concentradísima escuchándote y pues escuchando también la pregunta de Dani. Claro, es un texto, Juan Sebastián me preguntaba que si lo había leído, sí, claro, cuando estaba pequeña en algún momento, pues, seguramente en la clase de religión, pero por supuesto que no esa lectura juiciosa y menos tan detallada y tan crítica. Digamos que la versión que nosotros o que yo tengo fue la que nos dijo Juan Sebastián, y entonces, claro, esta tiene la versión completa, es decir, esta La aparece, Biblia de digamos, Jerusalén. finaliza en el 8, en el versículo 8, sino que continúa con las apariciones y bueno, en fin. Entonces me parece, eh, no sé, como uno muy curioso la manera en que terminan unos y otros. Y mi pregunta es más hacia los otros finales, digamos, hacia el otro final. ¿En qué momento, o sea, quién decide que le ponen un final a unos y otros no? No sé, me queda la duda de por qué hay dos finales, mejor dicho. Mayra, ¿tienes algún comentario, pregunta algo? Sí, quería preguntar sobre cómo estas acciones, más bien cómo son descritas estas acciones de Jesús, me parecen como muy, no sé, muy cortantes, muy concretas, con muy pocos detalles. Y no sé si solo sea en este Evangelio de Marcos o en general así se describen las acciones de Jesús, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Yo te Sí, escucho. Sí, 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 se Bien. te escucha ¿Me bien. escuchan? ¿Me escuchan? Yo le dejé de escuchar. sí, te escuchamos. Porque, por ejemplo, cuando hace estas sanaciones, no sé, me parece que las describen las describe de una manera muy,
no sé, vio al enfermo y le dijo esta frase y se sanó, listo, sale de ahí. Igual cuando, pues en la segunda parte en la que se siente muy vulnerable, también siento que no, pues que no hay mucho detalle frente a las acciones de Jesús. Em, entonces lo puedo ver como en el Jesús poderoso, en el Jesús vulnerable y también un poco en las intuiciones que según Marcos tiene Jesús, ¿no? Por ejemplo, cuando sabe, cuando digamos adivina o intuye qué es lo que están pensando los demás frente a sentarse a comer pues con los maleantes. Entonces quería preguntar pues si eso es general en todos los evangelios. Yo quisiera hacer un par de preguntas, porque son creo que las que alcanzan. Es que lo que usted decía, claro, a Jesús lo llaman el Hijo de Dios y tal, y bueno, eso es claro, digamos, pero también digamos, hay un apelativo a él como Hijo del Hombre, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? A mí siempre me ha dado vueltas qué quiere decir con Hijo del Hombre. O sea, ¿es simplemente una forma de decir hombre? ¿O qué onda? ¿De dónde sale ese apodo tan extraño? Hijo del Hombre. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con lo que decía Diana, que me parece una vaina incluso herética. Yo no sabía que este evangelio terminaba de esa forma así radical, el miedo, el silencio, el tal, hasta el 16, versículo 8. Pero me parece un hit además, porque entonces, claro, no es la versión, digamos, adornada, sino es una versión que, si fuera una historia contemporánea, diríamos, es este tipo de finales donde le dejan al lector una cantidad de vainas por interpretar, ¿no? O sea, ¿qué significa la resurrección que es un hecho alrededor del cual se ha tejido todo un tema teológico? ¿Y qué significa eso a la luz de un evangelio donde básicamente la cosa termina con el sepulcro vacío, pero nada más, ¿no? No se afirma, digamos, que entonces Jesús es Dios y se unió con el Padre, nada de eso que quizás aparece en Juan. Entonces a mí me parece una locura porque leyéndolo de corrido, me daba la sensación de que estaban hablando de un hombre sabio, un iluminado, un gran profeta, un sanador, pero no aparece mucho esa vaina como del Dios, ¿no? De Jesús Dios. Entonces me pareció una cosa muy interesante eso. Ya, ahí cierro. Bueno, sí, sí, tenés toda la razón. Bueno, recogiendo un poco las preguntas, ahí vamos a comenzar con esto que dice Juan Sebastián. Y por la pregunta que hacía Dani, ¿no? ¿Cómo terminan los discípulos? Resulta que estamos terminando el Evangelio con un final dramático, silencioso, complejo. Y ahí le respondo a Dani, a Diana, perdón, la pregunta que hacía, ¿cómo se puede llegar a saber hasta qué final y hasta qué final no, ¿no? Resulta que el final largo es una añadidura, está comprobado que se añadió casi 100 años después al texto. Entonces, para las comunidades, para los apóstoles, o sea, yo creo que todavía estamos tratando de comprender el mensaje de Jesús, incluso los cristianos, los que somos cristianos hoy en día, todavía hay cosas que no entendemos, no hacemos todo lo contrario. Entonces, imagínense para los apóstoles, eh, entender o comprender esta dinámica que les proponía Jesús era tremendamente compleja. Entonces, terminar un evangelio de esa manera era, pues, no sé, inexplicable. Entonces, tocó buscar la manera, la comunidad de Marcos buscó la manera de terminarla bien, o sea, terminar un relato con Jesús apareciéndose, resucitado, y Jesús subiendo al cielo y sentándose a la derecha de Dios. Pero es un relato que aparece, es posterior, un copista lo puso después. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tratar de ser fiel a un relato, o sea, no meter, o sea, es como tener la primera edición de tu libro, ¿no? Puedes tener la primera edición de tu libro y de pronto viene un comentario de Juan Sebastián eh, para terminarlo, ¿no? Entonces, es como para respetar tu autoría, ¿no? Entonces, la tradición de la iglesia trató de guardar ese evangelio, pero le ponen el final a algunos, porque les parece fuerte como termina. Bueno, en esa medida el evangelio termina con algo bueno, que a mí se me olvidó, se me pasó decir,
fue el secreto mesiánico. El secreto mesiánico es un secreto que está a lo largo del Evangelio, si lo leyeron, eh, o lo percibieron en la lectura que hicieron, perdón. eh, Jesús hace un milagro y dice, no le digan a nadie, todavía no ha llegado el momento, guárdense ese secreto, ¿sí? Y entonces, es para como decirles, hay algo que ustedes tienen que descubrir, el discípulo, el cristiano, la comunidad cristiana, tiene que descubrir qué era lo que nos quería decir Jesús. Y el secreto está al final cuando las mujeres, el ángel les dice, vayan a Galilea, que allí lo van a encontrar. Y ellas se guardaron, quedaron en silencio, quedaron o sea, ahí aparece otra vez el secreto mesiánico. Es decir, ¿qué pasa con los discípulos? Tienen que descubrir a Jesús. O sea, todo el tiempo tenemos que estar descubriendo, los que somos discípulos, a Jesús. ¿Y dónde lo descubrimos? Haciendo como todo el recorrido, o sea, de la tumba vacía al bautismo, que es como comienza el Evangelio. O sea, pasando por todo esto que vivió Jesús, ¿no? Eh, Encontrándose con Jesús, pasando, o sea, es como hacer una lectura hacia atrás de lo que fue la vida de Jesús. O sea, encontrando a Jesús vulnerable, pero también poderoso en Galilea. Y en Galilea, Él se los había dicho, Él se los había mostrado, Él se los había enseñado como a un niño, ¿no? Con parábolas, con cuenticos, con cosas. No lo querían ver. Bueno, entonces metámosle milagros, o sea, hagamos una cosa espléndida, ¿no? Que llame la atención. Y tampoco lo entendieron. Entonces, yo creo que esto obedece a eso, ¿no? A ese poco entendimiento que los discípulos tienen frente a Jesús. Y eso está pasando con las iglesias, bueno, la iglesia católica, las iglesias cristianas, pues que hemos entendido muy poco la dinámica evangélica de Jesús, ¿no? Dos palabras que resumen el Evangelio de Marcos son evangelio, es decir, ser buena noticia con todos. Es decir, un centurión romano terminó proclamando la buena nueva, ¿no? Este era el Hijo de Dios. Y el reino de Dios. El reino de Dios fue un anuncio que él hizo. Frente a lo que dice Sebastián, hijo de hombre, es en el Evangelio de Marcos solamente el que se atribuye ese título es Jesús. O sea, no se lo dice otra persona. Él mismo cuando se refiere, o sea, Jesús nunca dice yo soy el Hijo de Dios o yo soy el Mesías. Eso lo dicen Pedro, lo dice Marcos el evangelista, o lo dicen los otros, la gente. Pero el título que Jesús se da es Hijo del Hombre. Pero es invitarnos a descubrir por qué Jesús se llama Hijo de Hombre, porque tiene que ver mucho, porque se hizo hombre y está entre nosotros, y pues de eso, de ser humano, también se trata, yo creo, este secreto mesiánico, ¿no? De descubrir en nuestra humanidad todo lo que hay de Jesús y, y pues bueno, desde esa humanidad parecernos a ese reino que él anunció, a ese evangelio, ¿no? Como decía Olbani, un compañero, no sé si ustedes conocen a Olbani, Juancho, bueno, Juan Juancho sí lo conoce, es un profesor también de teología. Él decía que Jesús fue tan humano, pero tan humano que cuando lo mataron se murió. Entonces, pues tenemos que descubrir a Jesús en la humanidad, en nuestra humanidad. O sea, ¿cuál es la Galilea nuestra? ¿Sí? O sea, ¿dónde estamos viviendo? O sea, ¿cuáles son nuestras razones, nuestros poderes, nuestras fuerzas? Allí tenemos que descubrir a Jesús. Entonces, allí está la invitación para los discípulos de esa época y para los discípulos de esta época. Es decir, a Jesús no lo podemos buscar en la tumba vacía, lo tenemos que buscar en Galilea, donde está la vida, ¿no? Donde está la gente viviendo, las necesidades, donde está, ¿sí? La cruz, tenemos que pasar por la cruz y van a haber sufrimientos, sí, pero ahí no se puede quedar en la buena noticia, el reino de Dios, hay que ir a Galilea, a la vida. Entonces, la invitación es esa, ¿no? Creo que, bueno, me quedo corto y ya se me acabó el tiempo, pero lástima no poder continuar. Juancho. Jorge, la última cosa que quedó pendiente No, fue el asunto del estilo. Los otros evangelios tienen un estilo similar. ¿No me oye? sí, sí, te escucho, te escucho. Dale. Sí, que solamente quedó el tema del estilo. Esa, digamos, rusticidad de las descripciones de Marcos se encuentra en los otros evangelios. Era un poco lo que preguntaba Maya, ¿no? O el Sí, 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 estilo Mayra. cambia. Sí, lo que decía Mayra, sí, es verdad, este evangelio solamente es así, los otros, como les digo, cuentan con más lujo de detalles, por ejemplo, la transfiguración, la cuentan
con más lujo de detalles. La última cena, le meten más personajes, e incluso aparecen cosas que no aparecen aquí. Tiene explicaciones. Las parábolas, en Marcos se dice la parábola y ya. En cambio, en Lucas y en Mateo la explican, la parábola. Tienen explicación de las parábolas. Mateo y Lucas tienen la infancia. Entonces quieren explicar cómo, o sea, aquí Jesús se aparece ya adulto bautizándose y arrancó. Entonces Mateo y Lucas quieren explicar desde dónde viene, explicar la familia, José, la Virgen, la vida de Egipto. Quieren, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo, Mateo. Mateo quiere presentar a un Jesús como el nuevo Moisés. Entonces por eso tiene que irse a Egipto. Se inventa todo este relato de la huida a Egipto y hace ver a Jesús como el nuevo Moisés, no es el nuevo liberador. Entonces Mateo le está hablando a comunidad judeocristiana. Marcos, recuerden que le está hablando a paganos. Entonces, Mateo necesita mostrar a un Jesús muy judío, muy Moisés. Entonces, por eso la ley y todo eso va a aparecer allí. Entonces, necesita enriquecer esto. Mateo y Lucas, además tienen una ganancia y es que, o sea, complementan más porque tienen dos fuentes. O sea, escribieron después, entonces ya tienen escrito el de Marcos. Entonces, muchas cosas de Marcos están en Mateo y están en Lucas. ¿Sí? Pero hay cosas de Marcos que no están en Mateo ni están en Lucas. Y allí los teólogos y los exégetas dicen que hay una fuente, los exégetas alemanes dicen que es la fuente Q. La fuente Q porque fuente en alemán es Quelle, no sé cómo se pronuncia en alemán fuente, pero es Quelle, se escribe Quelle. Entonces la fuente Q o la fuente es otra fuente que ellos tienen para enriquecer el relato que tenían de Marcos. ¿Sí? Es decir, ellos tienen a Marcos y tienen a otras cosas que aparecen en estos evangelios que no están en Marcos, es la fuente Q, y le asignan esa fuente Q. Algunos se han atrevido, hay un libro que se llama La Fuente Q, y hicieron un evangelio escrito como fuente Q, basándose en las cosas que están en Mateo y en Lucas que no están en Marcos. No sé si está enredado esto, pero lo que quiero decir es que Mateo y Lucas tienen, o sea, escribieron posteriormente, pero tienen la ganancia de que tienen dos relatos, uno que es Marcos oficial ya escrito, y otro que son las cosas que se van diciendo que los alemanes llaman Q o fuente Q, que también la tienen allí y van añadiendo y quitando. Lógico, estos dos evangelios también tienen apariciones de Jesús después de resucitado. O sea, no termina tan bruscamente, ¿no? Por ejemplo, Lucas termina con el relato de Maús, que es un relato muy lindo de Jesús resucitado, comiendo pan y apareciéndose en la mesa. O sea, termina como más suave, ¿no? O sea, para una comunidad que sigue a Jesús eso es como más especial, ¿no? Terminar con una cena en la oscuridad. Más romántico. Más romántico eso. En cambio aquí termina bruscamente y claro, la gente queda conmocionada, por eso pues había que ponerle un final feliz. Entonces se puso esa parte final. Bueno, eso era. Chévere. Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias, Muy Jorge. interesante. Muy interesante. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Voy a anotarme, a ser parte del club, si ustedes me dejan y Juancho me Haces pone la consignación a la cuenta de Juan Sebastián y la consignación del $1.000.000 y Ana me pone el sello, el tatuaje. Muy bien, muy bien. Pues Jorge, de nuevo, mil gracias. Yo le paso entonces los datos de los libros que vienen después y ahí. Bueno, así termina una sesión más de este club de lectura. Muy contentos por haber avisorado nuevas perspectivas de interpretación de este texto, pues antiguo y fundamental en la cultura occidental, que es el Evangelio según San Marcos. Lo que viene ahora va a ser un texto pues importantísimo dentro de la literatura latinoamericana, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Así que los invitamos para reunirse con nosotros el próximo miércoles 3 de junio. 3 de junio. ¿Sí? Miércoles 3 de junio. Juan Rulfo, Pedro Páramo y pues ojalá tengamos una experiencia pues maravillosa como lo han sido hasta ahora todas las reuniones que hemos tenido. Muchas gracias a todos y nos vemos en breve. Gracias. Chao. Chao.